Hola, queridos amigos. Es un enorme placer tenerlos aquí hoy. En un mundo lleno de desafíos, es común sentir que el caos a nuestro alrededor desestabiliza nuestra paz interior. ¿Te has preguntado cómo mantenerte espiritualmente fuerte cuando todo parece derrumbarse? ¿O cómo protegerte de las presiones diarias sin perder tu esencia? Hoy, exploraremos prácticas poderosas que te ayudarán a anclar tu mente y espíritu, aportando equilibrio y resiliencia, incluso en los momentos más intensos. Imagina vivir con más autoconfianza, capaz de enfrentar cualquier situación sin perder tu centro. Si buscas estabilidad en medio del caos y quieres descubrir maneras prácticas de nutrir tu fuerza interior, este vídeo es para ti. Quédate hasta el final y aprende cómo mantenerte espiritualmente firme en un entorno que parece constantemente tirarte hacia abajo. En nuestro día a día, nos enfrentamos a una avalancha constante de información, de expectativas y de un ritmo que parece no detenerse jamás. Esta sobrecarga digital y emocional nos afecta más de lo que imaginamos, llevándonos a una desconexión gradual con nuestra esencia y con la paz que alguna vez sentimos. ¿Cuántas veces has deseado tener un momento de tranquilidad, un espacio donde nada ni nadie pueda perturbar tu equilibrio interno? Pero, a medida que las demandas crecen, esa paz parece escaparse cada vez más de nuestras manos. Este ambiente de constante presión y estrés puede hacer que sintamos que estamos siempre en modo de supervivencia, tratando de adaptarnos a la velocidad del mundo moderno y a las expectativas de los demás. Y lo que sucede es que, poco a poco, perdemos de vista nuestro centro, nuestra base espiritual. Las relaciones, el trabajo, e incluso nuestros sueños y deseos pueden volverse fuentes de ansiedad, especialmente cuando no tenemos un ancla interior que nos mantenga firmes. Sin embargo, esa paz y conexión interior no tienen que ser solo un recuerdo lejano o una meta inalcanzable. A lo largo de este vídeo, veremos cómo recuperar y cultivar ese equilibrio en nuestras vidas. Porque mantener la espiritualidad en el mundo moderno no solo es posible, sino también esencial para vivir con propósito y con calma, independientemente de lo que esté pasando a nuestro alrededor. Lo que estamos a punto de explorar no es solo un conjunto de prácticas, es una transformación que te permitirá enfrentar el caos con una calma renovada. Imagínate navegando por la vida con una confianza que no tambalea, sintiéndote profundamente anclado a una fuente de paz que nada puede sacudir. Esa es la transformación que buscamos, una fortaleza espiritual que te mantenga estable, sin importar los desafíos que enfrentes. En este vídeo, te revelaré prácticas poderosas que no solo fortalecerán tu conexión espiritual, sino que también te brindarán herramientas para construir una vida más equilibrada. Este es un enfoque práctico, diseñado para adaptarse a la realidad de un mundo que rara vez desacelera. No se trata de huir o de esconderse del caos, sino de aprender a vivir en él sin perder tu centro. A medida que apliques estos principios, experimentarás un cambio tangible. La paz interior y la autoconfianza no solo serán ideas abstractas, sino partes integrales de tu día a día. Si estás listo para descubrir cómo fortalecer tu espíritu y vivir con una calma inquebrantable, sigue con nosotros hasta el final de este viaje. Todo lo que necesitas está aquí, esperando a ser descubierto y aplicado. La meditación consciente es una de las herramientas más poderosas para aquellos que buscan fortalecer su espiritualidad en medio del caos moderno. Esta práctica simple, pero efectiva, nos enseña a llevar nuestra atención al momento presente, permitiéndonos desconectarnos de las distracciones externas y de la sobrecarga mental que a menudo nos rodea. Al meditar regularmente, puedes cultivar una sensación de calma y claridad que te ayudará a enfrentar los desafíos diarios con mayor resiliencia. Para comenzar, elige un lugar tranquilo donde no serás interrumpido. Puede ser en tu casa, en un parque o en cualquier lugar que te haga sentir cómodo. Siéntate en una posición que sea relajada, pero que mantenga tu columna erguida. Esto ayudará a que la circulación sanguínea y la respiración fluyan libremente. Con los ojos cerrados, empieza a prestar atención a tu respiración. Inhala profundamente por la nariz, sintiendo el aire llenar tus pulmones, y luego exhala lentamente por la boca. Este simple acto de enfocarte en la respiración es un excelente primer paso para calmar la mente. A medida que te adentras en esta práctica, puede que notes que tu mente comienza a divagar. Es normal y natural que surjan pensamientos y preocupaciones. Cuando eso ocurra, no te preocupes.
En lugar de luchar contra esos pensamientos, simplemente reconócelos, y suavemente, trae tu atención de vuelta a la respiración. Esta habilidad de regresar al enfoque es uno de los principales beneficios de la meditación y te ayudará a fortalecer tu capacidad de permanecer presente en tu vida diaria. Si eres principiante, comienza con sesiones de 5 a 10 minutos. A medida que te sientas más cómodo, puedes aumentar la duración. Muchos practicantes avanzados meditan de 20 a 30 minutos diariamente. Con el tiempo, comenzarás a notar una diferencia significativa en tu mentalidad y bienestar emocional. La meditación no solo promueve una mayor sensación de paz, sino que también ayuda a reducir el estrés y la ansiedad. Investigaciones demuestran que las personas que meditan regularmente tienen niveles más bajos de cortisol, la hormona del estrés, y reportan una sensación general de felicidad y satisfacción. Otra técnica que puedes incorporar a tu meditación es la visualización. Después de establecerte en tu práctica de respiración, imagina una luz brillante y protectora envolviéndote. Esta luz puede ser de cualquier color que prefieras, muchas personas eligen el blanco o el dorado. Siente esa energía como un manto que te envuelve, trayendo una sensación de seguridad y confort. Esta visualización puede servir como un escudo contra las energías negativas que puedas encontrar en tu día a día. El establecimiento de límites energéticos es una habilidad fundamental para mantener la espiritualidad y el bienestar en un mundo repleto de estímulos y demandas emocionales. En la vida cotidiana, estamos constantemente expuestos a energías de diferentes tipos, algunas son positivas y elevadoras, mientras que otras pueden ser drenas y negativas. Aprender a reconocer y gestionar estas influencias es esencial para proteger nuestra paz interior. Para comenzar a establecer límites energéticos, es crucial identificar los ambientes o personas que te hacen sentir drenado o ansioso. Observa tus emociones después de interactuar con ciertos individuos o estar en determinadas situaciones. ¿Te sientes agotado después de una conversación? ¿Te deja una reunión con colegas con una sensación de inquietud? Tomar conciencia de estas dinámicas es el primer paso para establecer límites efectivos. Una vez que hayas identificado las fuentes de energía negativa, puedes tomar medidas activas para limitar tu exposición. Esto puede incluir tener conversaciones honestas con amigos o familiares sobre cómo te sientes, o simplemente decidir evitar ciertas situaciones que no te benefician. Por ejemplo, si una relación te resulta pesada, considera establecer límites claros sobre la frecuencia con la que interactúas con esa persona. Comunica tus necesidades de manera clara y asertiva. Además de las relaciones interpersonales, es fundamental prestar atención a los entornos en los que pasas tu tiempo. Los lugares abarrotados, como el transporte público o los centros comerciales, pueden estar llenos de energía negativa. Practica desconectarte de estos espacios cuando sea posible. Si no puedes evitarlos, considera utilizar técnicas de protección energética. Una práctica común es visualizar una burbuja de luz que te rodea y te protege mientras estás en situaciones estresantes. Una excelente forma de establecer límites energéticos es a través de rituales diarios de protección. Antes de salir de casa cada mañana, tómate un momento para cerrar los ojos y visualizar una luz blanca o dorada envolviendo tu cuerpo. Siente cómo esta luz crea un escudo que repele la energía negativa. Puedes incluso repetir afirmaciones positivas, como estoy rodeado de luz y protección o soy dueño de mi energía. Este ritual no solo te ayudará a establecer límites, sino que también fortalecerá tu autoestima y autoconfianza. Recuerda que el establecimiento de límites no se trata de ser egoísta, sino de cuidar de ti mismo para poder ofrecer lo mejor de ti a los demás. Cuando proteges tu energía, te vuelves más consciente de cómo interactúas con el mundo, lo que te permite elegir las influencias que deseas en tu vida. Con el tiempo, notarás una diferencia significativa en tu bienestar emocional y en tu capacidad para enfrentar los desafíos. Al adoptar la práctica de establecer límites energéticos, no solo te proteges de las influencias negativas, sino que también te empoderas para vivir una vida más plena y auténtica. La autoconservación se convierte en una forma de amor propio, permitiéndote ser la mejor versión de ti mismo y brindar apoyo a quienes te rodean desde un lugar de fortaleza. En la era de la información, donde estamos constantemente conectados a dispositivos y redes sociales, la práctica de la desconexión digital regular se ha vuelto esencial para mantener la salud mental y espiritual.
La sobreexposición a pantallas puede generar ansiedad, estrés y una sensación de desconexión con el mundo real. Por lo tanto, establecer momentos para desconectarse es crucial para restaurar el equilibrio interior y fortalecer tu conexión espiritual. La primera etapa para implementar la desconexión digital es crear un horario. Esto puede implicar designar horas específicas del día o incluso días completos en los que te comprometas a reducir el uso de dispositivos electrónicos. Por ejemplo, podrías decidir no usar tu teléfono durante la primera hora después de despertarte y la última antes de dormir. Este tiempo sin pantallas puede ser utilizado para practicar la meditación, leer un libro, disfrutar de la naturaleza o simplemente reflexionar. Estas actividades te ayudarán a reconectar contigo mismo y a cultivar una mayor conciencia de tus pensamientos y sentimientos. Además, establece espacios en tu hogar que estén libres de dispositivos electrónicos. Crea un rincón de lectura o un espacio de meditación donde no se permita el uso de teléfonos o computadoras. Este espacio dedicado a la desconexión puede convertirse en tu refugio personal, un lugar donde puedes recargar tus energías y alejarte del ruido digital. Hacer de este espacio un hábito te ayudará a crear un sentido de ritual en tu rutina diaria, promoviendo una conexión más profunda contigo mismo. Otro aspecto importante de la desconexión digital es ser consciente del contenido que consumes. Las redes sociales, las noticias y otros medios pueden ser fuentes de estrés y desinformación. Por lo tanto, es esencial ser selectivo sobre a qué información te expones. Considera seguir solo a aquellas personas y páginas que te inspiren y aporten positividad a tu vida. Realiza una limpieza de tus redes sociales y elimina conexiones que no te aporten valor o que te hagan sentir mal. Esto no solo mejorará tu estado de ánimo, sino que también te permitirá crear un entorno digital que favorezca tu bienestar espiritual. Implementar días o fines de semana completos de desconexión también puede ser transformador. Escoge un día a la semana para alejarte de todas las pantallas y dedicar tiempo a actividades que nutran tu alma. Pasa tiempo en la naturaleza, realiza actividades creativas, practica deportes o simplemente disfruta de momentos de tranquilidad. Estos días de desconexión te permitirán reflexionar sobre tu vida, aclarar tus pensamientos y recargar tus energías de una manera más auténtica. Por último, reflexiona sobre cómo te sientes después de desconectarte. Muchas personas se sorprenden al notar lo liberador que es alejarse de las pantallas y del constante bombardeo de información. Al tomarte este tiempo para ti mismo, no solo estarás cuidando tu bienestar mental, sino también nutriendo tu espíritu. La desconexión digital regular se convierte así en una práctica de autocuidado que permite que florezca una mayor claridad, creatividad y conexión espiritual. Al final del día, la desconexión digital no solo es un acto de alejamiento, sino un paso hacia la reconexión contigo mismo y con el mundo que te rodea. Al permitirte este espacio, estarás mejor preparado para enfrentar los desafíos y las distracciones del entorno moderno, logrando así una vida más equilibrada y centrada. La conexión con la naturaleza es una práctica esencial para aquellos que buscan fortalecer su espiritualidad en un mundo moderno lleno de ruido y distracciones. La naturaleza nos ofrece un espacio de tranquilidad y renovación, permitiéndonos reconectar con lo que realmente importa. Pasar tiempo al aire libre no solo promueve el bienestar emocional, sino que también nos ayuda a sintonizarnos con nuestras propias energías y la del entorno. Para comenzar a implementar esta práctica, es fundamental encontrar un lugar natural que resuene contigo. Esto puede ser un parque, un bosque, una playa o incluso tu propio jardín. El objetivo es estar en un entorno donde puedas respirar aire fresco y disfrutar de la belleza natural que te rodea. Intenta dedicar tiempo semanalmente para visitar este lugar, asegurándote de que se convierta en un ritual en tu vida. La consistencia es clave. Al hacer de esta práctica una parte regular de tu rutina, comenzarás a notar los beneficios en tu bienestar espiritual y emocional. Una vez en la naturaleza, permite que tus sentidos se agudicen. Presta atención a los sonidos, el canto de los pájaros, el susurro del viento entre las hojas, el murmullo de un arroyo. Siente la textura de la tierra bajo tus pies o el frescor del agua en tus manos. Observa los colores vibrantes de las flores y la variedad de formas y tamaños de las hojas. Esta atención plena no solo te ancla en el momento presente, sino que también fomenta una profunda conexión con el entorno natural, lo que puede ser enormemente reconfortante.
Otra forma de profundizar esta conexión es a través de la práctica del Shinrin-yoku, o baño de bosque, que se originó en Japón. Esta práctica implica sumergirse en el entorno forestal, dejando que la energía del bosque te envuelva. Estudios han demostrado que el tiempo pasado en la naturaleza puede reducir los niveles de cortisol, mejorar el estado de ánimo y aumentar la creatividad. Puedes experimentar esto caminando sin un destino específico, simplemente disfrutando del entorno y permitiendo que la naturaleza te inspire. Además, considera integrar la naturaleza en tus rituales espirituales. Puedes meditar al aire libre, realizar ejercicios de respiración o simplemente reflexionar mientras estás rodeado de árboles o flores. Al hacerlo, estarás fusionando tus prácticas espirituales con el poder rejuvenecedor de la naturaleza. Esta sinergia puede potenciar tus experiencias espirituales y proporcionarte una sensación de paz y conexión. No olvides también la importancia de la sostenibilidad. Al conectarte con la naturaleza, es vital respetar y cuidar el entorno que te rodea. Practica el dejar sin rastro al salir, llevando contigo cualquier basura que encuentres y cuidando el lugar que visitas. Esta actitud de respeto no solo fortalecerá tu conexión con la naturaleza, sino que también contribuirá a su preservación para las generaciones futuras. En resumen, la conexión con la naturaleza es una práctica poderosa que puede revitalizar tu espiritualidad y tu bienestar emocional. Al pasar tiempo al aire libre, puedes encontrar un refugio del caos moderno y conectar con tu ser interior. Esta conexión no solo te proporciona paz y claridad, sino que también te recuerda la belleza y la simplicidad de la vida, ayudándote a enfrentar los desafíos con una nueva perspectiva y renovada energía. La práctica de la gratitud es una de las herramientas más efectivas para fortalecer la espiritualidad y promover un estado mental positivo en medio del caos moderno. Reconocer y apreciar las cosas buenas de la vida, incluso en tiempos difíciles, nos ayuda a cambiar nuestra perspectiva y a enfocarnos en lo que realmente importa. Esta práctica no solo mejora nuestro bienestar emocional, sino que también nos conecta más profundamente con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Para comenzar a integrar la gratitud en tu vida diaria, es útil establecer un ritual. Una de las maneras más sencillas es llevar un diario de gratitud. Dedica unos minutos cada día para escribir 3 cosas por las que estás agradecido. Pueden ser cosas simples, como un hermoso amanecer, un café caliente por la mañana, o una conversación significativa con un amigo. Este acto de escribir no solo te ayudará a centrarte en lo positivo, sino que también te permitirá reflexionar sobre las bendiciones que a menudo pasamos por alto en nuestra vida cotidiana. Otra forma poderosa de practicar la gratitud es a través de la meditación. Dedica un momento cada día para sentarte en silencio y reflexionar sobre las cosas por las que estás agradecido. Visualiza cada una de ellas y siente la emoción que surge al reconocerlas. Esta práctica no solo mejora tu bienestar emocional, sino que también promueve una conexión más profunda con tu espíritu. A medida que te llenas de gratitud, es posible que te sientas más en paz y más conectado con tu entorno. Incorporar la gratitud en tus interacciones diarias también es fundamental. Agradece a las personas que te rodean, desde familiares hasta compañeros de trabajo. Un simple gracias puede tener un impacto poderoso. Además, considera expresar tu gratitud de manera más elaborada, como enviar una nota de agradecimiento a alguien que haya influido positivamente en tu vida. Esta práctica no solo fortalece tus relaciones, sino que también crea un ambiente de apoyo y positividad a tu alrededor. Además, al practicar la gratitud, es útil reconocer las lecciones aprendidas de las experiencias difíciles. Muchas veces, las situaciones desafiantes nos brindan oportunidades de crecimiento. Reflexiona sobre los momentos difíciles y pregúntate, ¿qué aprendí de esta experiencia? Esta reorientación del pensamiento te permitirá ver el valor en los desafíos y te ayudará a cultivarte como una persona más fuerte y resiliente. Otra técnica efectiva es crear un frasco de gratitud. Toma un frasco y coloca pequeños papeles dentro, cada uno con algo por lo que estás agradecido. Al final del mes o del año, puedes revisar todos esos papeles y recordar las bendiciones que has experimentado. Esta práctica es especialmente efectiva para aquellos momentos en que te sientes abrumado, ya que te recordará todas las cosas buenas que han sucedido en tu vida. Cultivar la gratitud en tu vida diaria te permitirá enfrentar los desafíos con una mentalidad más abierta y resiliente,
transformando la forma en que percibes y vives tu vida. Los estudios de caso y ejemplos reales son poderosas herramientas para ilustrar cómo las prácticas espirituales pueden ser efectivas en la vida cotidiana. A través de historias concretas, podemos ver cómo las personas han enfrentado desafíos y han encontrado formas de mantenerse espiritualmente fuertes en medio del caos. Ana es una joven profesional de 30 años que trabaja en un entorno corporativo muy competitivo. A menudo, se sentía agotada después de sus largas jornadas laborales y las constantes interacciones con colegas que tenían actitudes negativas. A medida que pasaba el tiempo, comenzó a notar que su energía se drenaba, lo que afectaba no solo su desempeño laboral, sino también su bienestar emocional. Después de asistir a un taller sobre espiritualidad y autocuidado, Ana decidió aplicar el establecimiento de límites energéticos en su vida. Comenzó por identificar a las personas y situaciones que le causaban malestar. Con valentía, se acercó a su gerente y expresó su necesidad de tener un espacio más tranquilo para trabajar. También comenzó a rechazar las invitaciones a reuniones que no consideraba productivas, lo que le permitió enfocar su energía en proyectos que realmente le apasionaban. El resultado fue transformador. Ana no solo logró recuperar su energía, sino que también comenzó a rendir mejor en su trabajo. Al sentirse más empoderada, su confianza se disparó, y las interacciones con sus colegas se volvieron más positivas. A través de su experiencia, Ana descubrió que establecer límites es una forma de amor propio que le permitió disfrutar de una vida más equilibrada y satisfactoria. Luis, un hombre de 35 años, pasaba la mayor parte de su día conectado a dispositivos electrónicos. Su trabajo en marketing digital requería que estuviera constantemente en línea, lo que le dejó con una sensación de agotamiento mental y emocional. Luis se dio cuenta de que su tiempo en redes sociales y navegando por Internet no solo le generaba ansiedad, sino que también lo alejaba de su vida real y de sus seres queridos. Siguiendo la recomendación de un amigo, Luis decidió implementar la práctica de desconexión digital regular. Estableció horarios específicos en los que apagaría todos sus dispositivos, durante las comidas y 2 horas antes de dormir. En lugar de desplazarse por su teléfono, comenzó a disfrutar de actividades al aire libre, como correr o practicar yoga en el parque cercano. Los resultados fueron notables. Luis descubrió un nuevo nivel de calma y claridad mental. Al desconectarse de las redes sociales, se sintió menos ansioso y más presente en su vida. Se reconectó con amigos y familiares en persona, fortaleciendo sus relaciones interpersonales. La desconexión digital le permitió recuperar el control de su tiempo y de su atención, lo que se tradujo en un bienestar general y en una mayor satisfacción personal. María, una mujer de 28 años que había pasado por una ruptura dolorosa, se sintió perdida y desmotivada. La tristeza la llevó a un estado de negatividad en el que se enfocaba únicamente en lo que le faltaba en su vida. Un día, al hablar con una amiga, ésta le sugirió que comenzara a practicar la gratitud como una forma de cambiar su perspectiva. María comenzó a llevar un diario de gratitud, anotando diariamente 3 cosas por las que se sentía agradecida. Al principio, le costó encontrar cosas significativas, pero con el tiempo, se dio cuenta de que había muchos momentos pequeños que merecían reconocimiento. Desde disfrutar de una buena taza de café por la mañana hasta apreciar una caminata al sol, la gratitud empezó a cambiar su mentalidad. Después de unas semanas de práctica, María notó una transformación en su estado de ánimo. Ya no se centraba en lo que le faltaba, sino en lo que tenía. Esta práctica no solo mejoró su bienestar emocional, sino que también le permitió ver la vida con una nueva luz. Con el tiempo, comenzó a compartir su gratitud con los demás, lo que fortaleció sus relaciones y la ayudó a sentirse más conectada con el mundo. Estos casos muestran cómo las prácticas espirituales pueden ser herramientas efectivas para enfrentar el caos moderno. Al implementar el establecimiento de límites energéticos, la desconexión digital y la práctica de la gratitud, las personas pueden transformar su vida y encontrar un sentido de paz y equilibrio. Cada historia destaca la importancia de adoptar prácticas que no solo fomentan el bienestar espiritual, sino que también fortalecen la resiliencia ante los desafíos de la vida diaria. La búsqueda de la espiritualidad en un mundo moderno puede parecer un desafío monumental, pero los beneficios tangibles de adoptar prácticas espirituales son innumerables. No solo estas prácticas aportan paz y autoconfianza,
sino que también crean un impacto positivo en diversos aspectos de la vida de las personas. A continuación, se detallarán algunos de los beneficios más destacados y los resultados esperados que puedes experimentar al integrar estas prácticas en tu rutina diaria. Uno de los beneficios más significativos de cultivar una fuerte espiritualidad es el aumento de la resiliencia emocional. Las personas que practican la autorreflexión y el establecimiento de límites energéticos tienden a manejar mejor el estrés y las adversidades. Cuando enfrentas un desafío, tener una base espiritual sólida te permite recuperarte más rápidamente y afrontar la situación con una mentalidad más positiva. Por ejemplo, quienes meditan regularmente o llevan un diario de gratitud a menudo desarrollan un mayor sentido de perspectiva. Esto significa que pueden ver más allá de los problemas inmediatos y reconocer que las dificultades son temporales y manejables. Como resultado, su capacidad para afrontar el estrés se incrementa, lo que les permite tomar decisiones más informadas y constructivas en momentos de crisis. Las prácticas espirituales no solo benefician la salud emocional, sino que también tienen un impacto positivo en la salud física. Estudios han demostrado que la meditación y la conexión con la naturaleza pueden reducir los niveles de cortisol, la hormona del estrés, mejorando así el bienestar general. Cuando las personas se sienten menos estresadas, es más probable que mantengan hábitos saludables, como hacer ejercicio regularmente, llevar una dieta equilibrada y dormir mejor. Además, practicar la gratitud ha demostrado tener efectos positivos en la salud mental. Las personas que se enfocan en lo que agradecen experimentan menos síntomas de depresión y ansiedad. Este enfoque en lo positivo les ayuda a construir una mentalidad más optimista, lo que se traduce en un aumento de la satisfacción y la felicidad en la vida cotidiana. La espiritualidad también juega un papel fundamental en la construcción de relaciones interpersonales más fuertes. Al practicar la gratitud y mejorar la comunicación a través de la autorreflexión, las personas tienden a ser más empáticas y comprensivas. Esto se traduce en interacciones más significativas con amigos, familiares y colegas. Por ejemplo, expresar agradecimiento a los demás no solo fortalece los lazos emocionales, sino que también crea un ambiente de apoyo. Las relaciones en las que se valora y se reconoce el esfuerzo mutuo suelen ser más duraderas y satisfactorias. A través de estas conexiones, las personas pueden sentirse menos solas y más apoyadas, lo que a su vez refuerza su bienestar espiritual. Uno de los resultados más gratificantes de la práctica espiritual es el descubrimiento de un propósito más profundo en la vida. A través de la autorreflexión y la meditación, las personas pueden explorar sus valores, pasiones y objetivos, lo que les ayuda a definir lo que realmente desean lograr en sus vidas. Cuando tienes claridad sobre tus metas y lo que te motiva, puedes tomar decisiones más alineadas con tu verdadero yo. Esto no solo lleva a una mayor satisfacción personal, sino que también permite a las personas vivir de manera más auténtica, lo que es fundamental para una espiritualidad sólida. Aquellos que sienten que tienen un propósito a menudo experimentan una mayor felicidad y una sensación de conexión con algo más grande que ellos mismos. Finalmente, uno de los beneficios más evidentes de las prácticas espirituales es el cultivo de la paz interior y la autoconfianza. Cuando las personas establecen límites energéticos y desconectan de las distracciones digitales, crean espacio para la introspección y el autoconocimiento. Esta autoexploración ayuda a construir una imagen más positiva de uno mismo, lo que se traduce en mayor confianza en las propias habilidades y decisiones. La paz interior se logra cuando las personas se sienten alineadas con sus valores y prácticas espirituales. Este estado de calma permite a las personas abordar la vida con una actitud más serena y resiliente, sin dejarse llevar por el caos exterior. La combinación de paz interior y autoconfianza es una fuerza poderosa que permite a las personas navegar por los desafíos de la vida con gracia y determinación. Al integrar estas prácticas en la vida cotidiana, el resultado esperado es una transformación significativa en la forma en que los individuos enfrentan el mundo moderno. Desde un aumento en la resiliencia emocional hasta una mayor claridad y propósito, los beneficios de cultivar la espiritualidad son profundos y duraderos. Las personas que adoptan estas prácticas no solo mejoran su bienestar personal, sino que también influyen positivamente en sus comunidades y en el entorno que las rodea. Al crear un espacio donde la espiritualidad florece, se genera un ciclo de bienestar que impacta no solo a los individuos, sino también a sus familias y amigos. Con el tiempo, estas prácticas pueden conducir a una vida más plena,
satisfactoria y significativa, donde la paz y la autoconfianza se convierten en la norma y no en la excepción. La transformación espiritual es un viaje continuo que no solo se trata de alcanzar un estado deseado, sino de reforzar y mantener ese estado a lo largo del tiempo. En este capítulo, exploraremos cómo fortalecer y consolidar los cambios positivos que se han logrado mediante la práctica de la espiritualidad. Al hacerlo, podrás integrar estas transformaciones en tu vida diaria, asegurando que se conviertan en una parte duradera de tu identidad. El primer paso para reforzar tu transformación espiritual es el compromiso continuo con las prácticas que te han beneficiado. Esto significa que debes dedicar tiempo regularmente a las actividades que nutren tu espíritu y fortalecen tu bienestar emocional. La consistencia es clave, es como ejercitarse en el gimnasio, los resultados se logran a través de la repetición y la dedicación. Establecer un horario específico para meditar, llevar un diario de gratitud o desconectarte digitalmente puede ser una excelente manera de asegurarte de que estas prácticas se mantengan en tu vida. Además, es fundamental que encuentres un enfoque que resuene contigo. Algunas personas prefieren la meditación guiada, mientras que otras se inclinan por la autorreflexión en soledad. Encuentra el método que más te hable y haz de ello una prioridad. Recuerda que la espiritualidad es una práctica personal y lo que funciona para uno puede no funcionar para otro. La clave es la personalización y la dedicación a lo que realmente te nutre. Para mantener el impulso de tu transformación, es esencial reflexionar sobre tus avances. Programa revisiones regulares en las que te detengas a evaluar cómo te sientes, qué has logrado y en qué áreas deseas mejorar. Esto no solo te ayudará a reconocer tu crecimiento, sino que también te permitirá ajustar tus prácticas si es necesario. Un enfoque efectivo es crear un espacio en tu diario para evaluar tus emociones y experiencias de la semana. Pregúntate a ti mismo, ¿qué prácticas me han ayudado a sentirme más centrado? ¿Qué desafíos he enfrentado y cómo los he superado? Al llevar un registro de tus reflexiones, podrás ver patrones en tu vida y aprender de tus experiencias, lo que facilitará el refuerzo de tus transformaciones. El apoyo de una comunidad espiritual puede ser una fuente inestimable de fortaleza y motivación. Rodearte de personas que comparten tus valores y prácticas puede proporcionar un sentido de pertenencia y responsabilidad. Ya sea que te unas a un grupo de meditación, a un club de lectura sobre espiritualidad, o simplemente a un círculo de amigos que también estén interesados en el crecimiento personal, la conexión con otros puede enriquecer tu viaje. Las comunidades espirituales a menudo ofrecen un espacio seguro para compartir experiencias, desafíos y logros. Al interactuar con otros que están en un camino similar, puedes recibir apoyo y aliento en momentos de duda. También puedes aprender de las experiencias de los demás, lo que puede inspirarte a probar nuevas prácticas o enfoques en tu propia vida. A medida que refuerzas tu transformación espiritual, es importante celebrar tus logros. Reconocer y celebrar tus éxitos, grandes o pequeños, te ayudará a mantener una mentalidad positiva y motivada. Puedes hacerlo de muchas maneras, desde una simple autorreflexión en la que te felicitas a ti mismo, hasta organizar una pequeña celebración con amigos y familiares que te han apoyado en tu viaje. Estas celebraciones no solo son una forma de reconocimiento, sino que también refuerzan el compromiso con tu transformación. Al recordar lo lejos que has llegado, te motivas a seguir avanzando. Además, compartir tus logros con los demás puede inspirar a quienes te rodean a embarcarse en sus propios caminos de transformación espiritual. Para que tu transformación sea sostenible, es fundamental integrar la espiritualidad en tu vida cotidiana. Esto significa que no debes ver tus prácticas espirituales como algo aislado, sino como una parte integral de tu día a día. Busca oportunidades para aplicar lo que has aprendido en situaciones cotidianas. Por ejemplo, al enfrentar un conflicto, puedes recordar tu práctica de la gratitud y aplicar esa mentalidad en lugar de reaccionar con frustración. Además, incorpora momentos de espiritualidad en tus rutinas diarias. Puede ser tan simple como tomar unos minutos para respirar profundamente antes de empezar tu jornada, practicar la atención plena al comer o recordar lo que agradeces al final del día. Al hacer de la espiritualidad un hábito diario, fortalecerás tu conexión contigo mismo y con el mundo que te rodea, reforzando así tu transformación. Finalmente, es crucial reconocer que los desafíos siempre estarán presentes en la vida. A medida que avanzas en tu transformación espiritual,
prepárate para los obstáculos que pueden surgir. Reflexiona sobre cómo las prácticas que has cultivado pueden ayudarte a enfrentar esos momentos difíciles. Tener un plan de acción puede ser una herramienta poderosa. Por ejemplo, si sabes que un periodo de estrés está por llegar, planifica cómo puedes integrar más prácticas de autocuidado en tu rutina. Recuerda que la resiliencia se construye en la preparación y en la anticipación. Al estar consciente de que los desafíos son parte del viaje, te empoderas para abordarlos con una mentalidad fuerte y centrada. Reforzar la transformación espiritual requiere un compromiso continuo, autorreflexión regular y conexión con otros. A través de la celebración de logros, la integración de la espiritualidad en la vida diaria y la preparación para los desafíos, podrás solidificar las transformaciones que has logrado. La espiritualidad no es un destino, sino un viaje constante que se enriquece con cada práctica y cada experiencia. Con el tiempo, estos esfuerzos no solo fortalecerán tu conexión espiritual, sino que también te permitirán vivir una vida más plena y significativa. Al concluir este viaje por el tema elegidos en el mundo moderno, cómo mantenerse espiritualmente fuerte en un ambiente caótico, es fundamental reflexionar sobre las lecciones aprendidas y cómo aplicarlas en nuestra vida diaria. A través de las diferentes prácticas espirituales, los beneficios tangibles y la reafirmación de nuestra transformación, hemos explorado un camino hacia una vida más equilibrada, centrada y llena de propósito. Durante este recorrido, hemos discutido la importancia de establecer prácticas que nos mantengan firmes y protegidos en medio del caos. Desde la meditación hasta la conexión con la naturaleza, cada técnica nos ofrece herramientas poderosas para cultivar la paz interior y la autoconfianza. Hemos aprendido que el viaje espiritual es personal y que cada uno debe encontrar su propio camino, adaptando las prácticas a su estilo de vida y valores. La resiliencia emocional, la mejora de la salud mental y física, el fortalecimiento de las relaciones interpersonales y la claridad en el propósito de vida son solo algunos de los resultados esperados al integrar la espiritualidad en nuestra rutina diaria. Reconocer y celebrar estos logros es esencial para mantener la motivación y el compromiso en el camino. Asimismo, hemos destacado la relevancia de conectar con una comunidad que comparta nuestros intereses espirituales. El apoyo mutuo y el intercambio de experiencias son cruciales para el crecimiento personal. Al rodearte de personas que entienden y comparten tu camino, no solo obtienes inspiración, sino que también refuerzas tu compromiso hacia la transformación continua. Los lazos que forjamos en estas comunidades pueden ser fuentes de aliento en momentos de duda y desafíos. Al compartir nuestras luchas y éxitos, creamos un entorno donde el crecimiento espiritual es posible y donde cada uno se siente visto y valorado. Ahora que hemos explorado cómo mantenernos espiritualmente fuertes, es momento de tomar acción. Te invito a que elijas al menos una de las prácticas discutidas y la implementes en tu vida diaria. Ya sea la meditación, llevar un diario de gratitud, desconectarte de las distracciones digitales, o simplemente salir a caminar por la naturaleza, elige una que resuene contigo y hazla parte de tu rutina. Establece un compromiso contigo mismo para dedicar tiempo a esta práctica. Puedes comenzar con solo 5 minutos al día y luego ir aumentando conforme te sientas más cómodo. Recuerda que el cambio no ocurre de la noche a la mañana, es un proceso que requiere tiempo y dedicación. Además, considera la posibilidad de crear un espacio dedicado a la reflexión y la gratitud. Este puede ser un rincón de tu hogar donde puedas meditar, escribir o simplemente estar en silencio. Al tener un lugar específico para tus prácticas, refuerzas la conexión espiritual y te recuerdas a ti mismo la importancia de cuidar de tu bienestar interior. Invita a otros a unirse a ti en este viaje. Comparte tus prácticas y reflexiones con amigos y familiares. Cuantas más personas estén involucradas, más fuerte será el apoyo mutuo y más profunda será la transformación. Finalmente, mantén una mentalidad abierta y flexible. A medida que avanzas en tu camino espiritual, estarás expuesto a nuevas ideas y prácticas. No tengas miedo de experimentar y adaptarte. Lo que funciona hoy puede evolucionar a medida que tú también lo haces. La espiritualidad es un viaje dinámico y continuo. Abre tu corazón y tu mente a las posibilidades que la vida tiene para ofrecer. Permítete explorar diferentes caminos y aprende de cada experiencia. La transformación espiritual no es un destino, sino un viaje que se desarrolla a lo largo de la vida. En resumen,
La espiritualidad en un mundo caótico es un faro de luz que nos guía y nos brinda la fortaleza necesaria para enfrentar los desafíos del día a día. A través de las prácticas discutidas y la reafirmación de nuestro compromiso, podemos cultivar una vida más equilibrada y significativa. Te invito a que te conviertas en un agente de cambio en tu vida y en la vida de aquellos que te rodean. Comienza hoy mismo a implementar estas prácticas y observa cómo tu mundo comienza a transformarse. Recuerda, cada pequeño paso cuenta y es un avance hacia una mayor paz y autoconfianza. Al tomar este viaje, no solo te beneficias a ti mismo, sino que también inspiras a otros a buscar su propio camino espiritual. La conexión entre todos nosotros es profunda y significativa. Al trabajar en nuestro crecimiento personal, contribuimos a un cambio colectivo que puede traer paz y amor al mundo.